hermosa tarde. Quiero compartir en esta oportunidad el mensaje que el Señor pusiera en mi corazón para este primer domingo del 2019. ¿Cuántos quisiéramos prosperar en este año? Amén. Amén, ¿verdad? Queremos prosperar y queremos prosperar en todas las áreas. Le voy a decir una cosa. Si usted prestó atención, el versículo que leímos de Proverbios 3 dice que si nosotros tememos a Dios, vamos a tener buena opinión ante Dios y los hombres. ¿Okay? O sea que la clave principal para nosotros ser exitosos es temer a Dios. Y vamos a tocar el tema que Dios puso en mi corazón. Se llama No entierres el anatema. Es un mensaje muy interesante y que el Señor me mostró por medio de su palabra que es la causa de muchas derrotas en nuestra vida. Espero que el Señor hable directamente a nuestros corazones. ¿Cómo se llama el tema? No entierres el anatema. Y alguien está diciendo, pastor, ¿qué es anatema? Bueno, ya vamos a continuar. Quiero que busquemos en nuestras Biblias Jueces 7, del 2 al 8. Jueces 7, del 2 al 8, vamos a leer ahí la palabra del Señor. Los que lo tengan en su Biblia lo leen ahí, si no en la pantalla, pero vamos a ponernos de pie para leer la palabra del Señor. Jueces 7, del 2 al 8. Josué, perdón. Son tan parecidos ellos. Josué, dice la palabra del Señor. Después Josué envió hombres desde Jericó hasta ahí, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de ahí. Y los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré yo? ¿Que Israel ha vuelto la espalda de sus enemigos? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, te damos en esta hora. Gracias por tu palabra que es bendita y eterna. Te pedimos, Señor, que hables directamente a nuestros corazones. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Si usted ha leído un poco el Nuevo Testamento y conoce un poco la historia del pueblo de Israel, quién la formó, quién la guió, quién la defendió, se va a dar cuenta que el pueblo de Dios siempre ha sido un pueblo victorioso. Amén. El pueblo de Dios, Israel, siempre fue victorioso. Era un pueblo muy temido porque no había quien como el Dios de los israelitas. ¿Por qué era un pueblo victorioso? Porque le servían a un Dios poderoso. Es decir, después de Dios no había nadie. Quiero decirle de entrada que ese mismo Dios es el mismo nuestro, es el mismo Dios poderoso. Y ahora seguimos nosotros siendo el pueblo de Dios. Pero, curiosamente, como hemos leído en estos pasajes, en la historia Israel experimentó derrotas.
siendo ese pueblo dirigido por el Dios Todopoderoso, experimentó derrotas. Ese extraño. ¿Por qué es extraño? Porque le servían a un Dios poderoso. Ahora, sería bueno indagar cuál ha sido el origen de tales derrotas. ¿Por qué el pueblo perdió? ¿Por qué falló? Nosotros como cristianos no estamos supuestos a vivir en derrota, porque tenemos y servimos a un Dios todopoderoso. Amén. Pero ¿por qué a veces experimentamos ciertas derrotas en nuestra vida, al igual que el pueblo de Israel? Sería muy bueno, mis amados hermanos, indagar cuál fue o cuál ha sido el origen de esas derrotas. Hay una pregunta aquí. ¿Las derrotas del pueblo de Israel se originaban en el pueblo o en Dios? Generalmente cuando viene algo extremo a nuestra vida, siempre le decimos, Señor. Josué no fue la excepción. Cuando este pueblo cayó con un pueblo mucho más pequeño, que ya lo vamos a ver, él empezó a pedirle a Dios, a decirle, Señor, ¿qué pasó? Como queriendo decir, tú tienes la culpa. A veces nosotros también hay cosas extrañas, hay ciertas desilusiones o derrotas que vienen a nuestra vida. Y lo primero que hacemos es pensar en Dios, ¿por qué no nos ayudó? Pero lo lindo y lo bueno de este mensaje, que es un mensaje para iniciar el año, es que Dios nos invita a ver dónde está el problema. Podemos llevarlo no solamente ya pensando en el pueblo de Israel, sino en mi vida personal. Si es que usted está pasando un mal estado en su vida espiritual, su vida emocional o lo que sea, usted puede preguntar, ¿es problema de Dios o es mi problema? Resolver esa pregunta le va a ayudar todo el resto de su vida a entender eso. El pueblo de Israel, hermanos, sufrió una derrota por un pueblo que en papeles o en teoría estaba derrotado. Ve que cuando leímos, dice que Josué mandó un informe a ver cómo era el pueblo de ahí. Un pueblo muy pequeño e insignificante, comparado con la gran victoria que el Señor le había dado al pueblo, que es el capítulo anterior, que es la conquista de Jericó. Ese pueblo tan amurallado, que dicen que sus murallas eran más o menos de 5 metros. Dentro de esas murallas habían apartamentos. O sea, ahí vivían la gente. Dentro de esas murallas, una de sus habitantes era Rahab, ¿se acuerdan? La ramera, que los deslizó a los espías. Bueno, era tan ancha la muralla, 5 metros, que era impenetrable. No había forma de destruir esa ciudad. Dios les acababa de dar esa gran victoria. Sin embargo, con los aires de triunfo, el pueblo viene y dice, ¿quién es el próximo? El pueblito de ahí. Dice Josué, manden a inspeccionar. Y cuando vienen con el reporte, dice, no fatigues a todo el pueblo. Eso es lo que diríamos hoy comúnmente, eso es pan comido. Manda 2,000 o 3,000 soldaditos para que destruyan eso. Se acabó. Oh, sorpresa. Oh, sorpresa, ese pueblo insignificante viene y humilla al pueblo de Israel y mata a 36 personas y salen corriendo y dicen, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó, Señor? Y vemos a Josué, oh Señor, ¿qué pasó? Hablando con él. Muy interesante esto. Era un pueblo mucho más pequeño que Israel, sin embargo, fueron derrotados. ¿Cuál había sido el problema? Quiero decir, hermanos, una cosa muy interesante. Todo efecto tiene una causa. O sea, esto es producto de algo. Esta derrota del pueblo de Israel tenía una causa y había que buscarla. La causa está en el primer versículo que a propósito no lo leímos, pero hoy sí lo vamos a leer. Vamos a leer Josué 7:1, porque leímos del 12 al 8, ¿verdad? Vamos a leer el 1, ahí está la causa. Vamos a ver, dice: pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación. Bueno, si no, véalo ahí en su Biblia. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Muy interesante esto, ponga atención. Si
Si usted pone atención a la palabra de Dios, será interesante y Dios le hablará a su corazón. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Ojo con esto, porque Acán, un soldado, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, y a mí me llama la atención que dé un detalle de quién realmente fue. Es por lo que vamos a ver después. Tomó del anatema. Pastor, ¿qué es anatema? Ya vamos a ver. Tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Sabe lo que había pasado? En el pueblo había pecado. Y por culpa de ese pecado, el pueblo fue derrotado hasta que no sacaran ese pecado de ahí. Este hombre Acán dice que en medio de Jericó, y ya vamos a ver más adelante que dice la Biblia que Jericó fue maldito, fue anatema para Jehová, y Dios había dado órdenes específicas, qué cosas deberían salvar de esa ciudad. Pero siempre hay un vivo, ¿verdad?, en el pueblo, que se deja llevar por lo que ve, y aparentemente nadie me está viendo, y aparentemente no hay problema. Sin embargo, él fue el culpable de esa derrota. Sobre los hombros de Acán estaban 36 soldados muertos. Lo primero, hermano, que quiero mencionar es que el peor enemigo que usted tiene, ¿sabe cómo se llama? Vamos a decirlo, a ver. Tu peor enemigo eres tú mismo. Algo muy interesante esto. Nos pasamos la vida peleando de una manera quijotesca con otros molinos de viento, cuando el problema realmente radica dentro. ¿Dónde estaba el problema de Israel? ¿En el ejército extranjero? No, el problema estaba dentro del mismo pueblo, y ahí lo quiero llevar, hermano. Por ahí nos quiere llevar el Señor. Es usted mismo. Usted mismo, ese enemigo vive bajo su misma piel. Ahí está. Ese enemigo usa la misma mente suya para creer o para crear pensamientos destructivos. Ese usa sus mismas manos para realizar sus propios hechos. Este enemigo le puede causar más daño que cualquier otro. Nos pasamos la vida culpando a otros para no darnos cuenta del enemigo que nos está destruyendo. Amamos a nuestro enemigo, nos amamos sobremanera. Y hay una corriente filosófica que te dice: ámate, ámate, un amor excesivo, un narcisismo. Quiero amarme, lo mejor para ti, tú eres lo más grande que la vida ha dado. ¿Qué sería el mundo sin mí? El mundo seguirá. Pero nos han vendido la idea de amarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que habrá una corriente en los últimos tiempos de hombres amadores de sí mismos. Tenemos que tener cuidado. Ese enemigo, tú mismo te puedes hacer mucho daño. Él es el obstáculo más grande que usted tiene en su vida cristiana diaria. Piénselo. Piense en sus fracasos, piense en sus momentos difíciles ante Dios, y verá que los demás no tienen la culpa. Es usted, es ese yo interno, es ese viejo hombre que lo traiciona y que le dice y que lo lleva. Es ese hombre. Si usted logra eso, detectar eso al principio de año, usted va a empezar a trabajar y a poder trabajar con ese enemigo y poder usted disfrutar. En primer lugar, hermanos, hay algo muy interesante aquí. Hay dos factores que hacen que el tratar con este enemigo sea doblemente difícil. Es bien difícil. Número uno es que no estamos dispuestos a reconocerlo. Número dos es que creemos que lo que pasa es problema del otro, ¿verdad? El segundo, quiero decir, es que Él está dentro de nosotros y es difícil poder verlo.
Si solo saliera él para luchar como una persona normal, alguien que pudiéramos ver, sería fácil identificarlo. Pero ¿sabe qué? Ese no saldrá, ese estará ahí con usted. No, naciones, esto es interesante, e individuos han sido destruidos por el enemigo interno. El peor enemigo es el que tenemos internamente. Número 1, Israel. Su peor enemigo estaba dentro. Número 2, nuestra vida. Nuestro peor enemigo está dentro. Número 3, naciones y ciudades han sido destruidos por el enemigo que tienen dentro. La tierra. Miren, hermanos, algo muy interesante. La tierra no está siendo destruido por las cosas externas, por los planetas, por todas estas cosas. No. ¿Sabe por qué está siendo destruida la tierra? Por la contaminación. Nosotros mismos, de adentro, estamos destruyendo nuestro planeta. De afuera no, porque sabe que nuestro planeta Tierra es tan pequeño que cualquier cosa que lo choque, los mares se pasan a un lado del otro, pero todo eso ha sido protegido por Dios. ¿Sabe cuál es el gran problema? Es que nosotros mismos estamos destruyendo por dentro nuestro planeta. Es la misma idea. Si usted se mantiene sano por dentro, aún nuestra vida, nuestro cuerpo, si usted se mantiene sano por dentro, es probable que usted se mantenga sano por fuera. Ah, mira que me salió una cosita por acá. Adentro está el problema. Es un resultado de algo interno. Si usted se mantiene sano por dentro, lo más probable es que se mantenga sano por fuera. Encontramos en la historia antigua, hermanos, una narración tan linda, auténtica. Ténganme paciencia, ya vamos a llegar al pasaje bíblico. En la historia bíblica hay una narración auténtica que por mucho tiempo fue clasificada dentro de la mitología de que la ciudad de Troya resistió a los griegos por unos 10 largos y angustiosos años. Fueron tremendos, no había manera de poder conquistarlos. Por fin los griegos se fueron navegando y dejaron un caballo hecho de madera. ¿Ha oído usted el famoso caballo de Troya? Los ciudadanos de Troya introdujeron ese caballo que dejaron los griegos. Ese caballo dentro de sus puertas, lo metieron dentro de sus puertas, lo entraron, y este fue precisamente lo que causó la ruina y la destrucción de Troya. ¿Sabe por qué? Porque dentro de ese caballo habían soldados griegos. Y ellos, sin saber, metieron al enemigo en su puerta. Ese es el famoso caballo de Troya. ¿Qué tiene que ver, pastor, todo esto que estamos hablando con nosotros? Bueno, si nos olvidamos de los antiguos campos de batalla, ¿verdad? Y nos enfocamos en nuestra vida espiritual como una batalla, enseguida hallamos mucha evidencia como cristianos. Miren, las iglesias locales no son destruidas por el diablo, ni por fuera. Que lastimosamente muchas iglesias son divididas desde adentro. Esto, hermano, que Dios nos está hablando es algo tan, pero tan importante que es de suma importancia que prestemos mucha atención. Desde adentro y no por las fuerzas externas. Vamos a leer nuevamente el versículo Josué 7:1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabti, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Este pasaje, hermanos, en este pasaje encontramos la causa de la derrota. La derrota vino de adentro. Los de ahí no derrotaron a los israelitas. Y quiero que lo apliquemos. Cuando usted esté pasando por una circunstancia difícil, por ejemplo, un ejemplo, nada más. A usted le dijeron que le iban a llamar después de su trabajo. Usted ya sabe qué es eso, ¿no? Váyase ya y le vamos a llamar. Es una manera elegante de decirle bye bye. Entonces usted empiece a decir, no es porque el jefe, no porque un trabajador, no porque alguien, no, eso empiece a decir,
¿Dónde está el problema? Y si usted es genuino y es sincero, se va a dar cuenta que el problema lo tiene usted. Y mientras usted no se dé cuenta de eso, usted seguirá fracasando en esa área hasta que usted resuelva su problema. El problema de los israelitas estaba dentro, y mientras no lo resolvieran, créanme que Dios no iba a acompañar al pueblo. Interesante. Tenemos que resolver ese problema lo más pronto posible. ¿Cómo se llama el tema? No entierres el anatema. Miren, ya para ir acercándonos a lo que dijo nuestro Señor, el Señor Jesucristo le escribe a 7 iglesias en el Apocalipsis. No es que hayan 7 iglesias. ¿Cuántas iglesias son las de Cristo? ¿Cuántas? Una. ¿Pero por qué escribe a 7? Interesante. Por la diversidad de las iglesias, pero realmente es una sola iglesia. Y el Señor, al escribir a las 7 iglesias de Asia Menor, les hizo ciertas advertencias. Interesante que las advertencias que Cristo le hizo no eran que tuvieran cuidado de los de afuera, sino de los de adentro. El Señor dijo en Apocalipsis 2, versículo 14 y 15: mantienes ahí algunos que sostienen la doctrina de Balaam. ¿Saben quién era Balaam, verdad? Y no quiero abundar porque son ejemplos nada más. La doctrina de Balaam son aquellos que por dinero dan la palabra de Dios. ¿Dónde habrá escuchado eso? ¿Ha escuchado usted eso? Pacta con Dios. Si tu milagro, si tu enfermedad es tan grande, así tiene que ser tu cheque. Por ganancia se fueron, por lucro se fueron, dice, siguiendo la doctrina de Balaam. Y dentro de la iglesia, ahí estaban. El Señor le dijo: tengan cuidado con esos mercaderes dentro de la iglesia. Así tú también, sigue diciendo el Señor, mantienes algunos que sostienen la doctrina de los nicolaitas. Esos nicolaitas son los que quieren tener el poder, ¿verdad?, en la iglesia. De este mismo capítulo, Apocalipsis, dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. Otro. ¿Quién era Jezabel? Era una mujer que dominaba a su esposo rey Acab. El rey estaba pintado, quien gobernaba era esa mujer. Era un matriarcado en la iglesia. Y tú toleras a esa mujer que lleva a mis siervos a fornicar. Ten cuidado. Dentro de ahí, desde la iglesia. En realidad, mis amados, Cristo dijo a estas iglesias: vosotros tenéis algo dentro que resultará en vuestra propia destrucción si no lo sacas. Hermano, dentro de nosotros hay pecados tan fuertes que si no los sacamos nos van a destruir. Y no se sienta usted, siéntase aludido, sí. Porque si el Señor lo está diciendo que de adentro está el problema, es que nosotros luchamos con muchas cosas. Luchamos con muchas cosas, y cada uno de nosotros tenemos algo que nos mantiene ahí. Por eso, hermano, que usted no puede ver a otro como usted superior. Usted mismo también batalla con cosas. Pedro les dice que son esas cosas que batallan con nuestra alma. Y qué bonito es, ¿verdad?, cuando en el nombre del Señor somos fuertes y seguimos adelante. Pero qué difícil es cuando nos derrotan. Qué difícil es cuando, un ejemplo, mi temperamento, y vuelvo y caigo y me volví a sentir esa persona miserable porque no pude controlarme, no pude tener dominio propio, y me ganó otra vez ese problema interno. Por decir algo, ¿no? La deslealtad, hermanos, y la infidelidad en la iglesia hoy en día dañan la causa de Dios más que cualquier enemigo de afuera. A nivel personal, solo es posible que un individuo sea también destruido desde adentro por sí mismo. Hubo un hombre en la historia llamado Alejandro Magno. Ese hombre, dice la historia, que fue un militar, el militar más grande que jamás haya marchado sobre esta tierra.
encabezando sus ejércitos a través de las páginas de la historia, conquistó todo. Alejandro Magno a la edad de 35 años. Conquistó todo, fue un hombre tremendo, no ha habido un guerrero como él. Sin embargo, antes de llegar a los 30 años, él conquistó todo. Sin embargo, tenía un problema interno que lo destruyó. A la edad de los 35 años, Alejandro Magno muere por borrachera. Murió por borracho. No pudieron destruirlo todos esos ejércitos externos, pero sí lo destruyó un problema interno. Tremendo eso, ¿verdad? Fíjese usted, había conquistado al mundo, pero no le fue posible conquistar a Alejandro el Magno. Usted puede conquistar otras cosas, puede ser muy versado en muchas cosas. Usted puede tener mucho dinero, puede tener mucho prestigio, pero quizá no es posible. Es posible que usted no pueda conquistarse a sí mismo. Es posible. Tremendo, gracias, hermano. Había un enemigo dentro que le destruyó. Que el Señor nos ayude. Y no es para que usted se avergüence, porque con avergonzarse no va a hacer nada. Es para que usted recapacite y diga: yo sé que tengo un enemigo interno que me está destruyendo. No piense en otros, no piense en lo externo. De lo contrario, no podrá avanzar en el 2019. Hay que atacar ese enemigo interno. La única batalla que los hijos de Israel perdieron al tomar posesión de la tierra prometida fue una batalla en la cual la derrota vino desde adentro y no de fuera. Y no puede haber ninguna liberación, mi amado hermano, hasta que el pecado sea tratado y juzgado en la vida del creyente. Quiero que leamos otra vez el versículo 1. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Camri, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Interesante esto. ¿Quién fue el que cometió ese pecado en el pueblo de Israel? Un solo hombre. ¿Quiénes llevaron la consecuencia? El pueblo. Piense como padre de familia. Piense como el líder de su hogar. Lo que usted hace le afecta a toda la casa. Piense ya en la iglesia. Ya no solo le afecta a la familia, y si es miembro de una congregación, su pecado afecta a la iglesia. Piense lo más grande, su pecado afecta al condado donde usted vive, y su pecado afecta a la nación. O sea, su pecado, hermano, sí afecta a otros, porque por ahí nos han dicho: es mi vida y... Dígalo, no tenga miedo. ¿Y qué? No. Si eres hijo de Dios, no. Acán, en medio de los despojos, cuando llegaron a esa ciudad tan rica, vio algo tan tremendo como oro, mucho dinero, muchas cosas, y dijo: esto yo lo agarro, lo guardo y lo entierro y lo pongo en mi tienda bajo tierra. Nadie lo va a ver. Sin embargo, sí tuvo problemas. Este versículo nos dice que los hijos de Israel cometieron una prevaricación. ¿Qué es una prevaricación? Una prevaricación es un delito espiritual ante Dios. Mire, aquí hay pecado, aquí hay no pecados, sino faltas, ¿verdad? ¿Cómo se le llama? Delitos. Pero cuando se dice delito federal, ahí existen problemas, porque es un delito federal. ¿Qué es un delito federal? Cuando usted atenta directamente contra la autoridad. Entonces, esta prevaricación era un delito espiritual ante Dios, porque Dios había mandado estrictamente que no se tocara nada de la ciudad de Jericó, porque toda la ciudad era maldita. Anatema. Prevaricación, hermanos, es pecar directamente ante Dios. Pero
Fue un solo hombre, pastor, el que cometió el pecado. ¿Por qué menciona todo el pueblo? Aquí menciona todo el pueblo porque hay una palabra importante que hay que estudiar en el pasaje. La palabra anatema. ¿Qué es anatema? Dice ahí, maldito o maldición contaminante. Eso es lo que significa la palabra anatema. Maldición contaminante. O sea que sí contamina. De acuerdo al pasaje, anatema significa maldición radioactiva. Es expansiva. No solamente es tóxico, sino que es expansivo. Piensa, tu pecado te afecta a ti, a tu familia. Y si eres cristiano, ¿a quién? A la iglesia. Si eres del pueblo de Dios, no puedes decir, a mí no me importan los demás. Tú no puedes decir eso. Sí importan los demás. Que el Señor nos ayude a pensar en eso. El anatema vuelve tóxico todo lo que toca. En Jericó todo estaba contaminado, porque era como la antesala del infierno, Jericó. Había drogadicción, prostitución, hechicería y todo estaba contaminado. El Señor dijo, Jericó es anatema ante mis ojos. Y era una ciudad muy civilizada, muy amurallada, tenía un tremendo muro. Que tiene oídos para oír, que oiga. Ese sí tenía un muro. Y dentro no había quien entrara, no había quien penetrara. Había mucha riqueza. Jericó era tremendo, pero ante Dios era maldito. Mire qué interesante lo que dice la palabra del Señor. Versículos 17. Y será la ciudad, ¿qué dice? Anatema a Jehová. Ante tus ojos puede ser bueno, y uno puede decir, ¿qué tiene de malo? Sí, pero ante Jehová es malo. Dice, con todas las cosas que están en ella. La ciudad era anatema ante Jehová. Y no solamente la ciudad, todas las cosas que estaban en ella. Mire, hace una mención aquí. Solamente Rahab la ramera vivirá con todos los que están en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. 18. Pero vosotros guardaos del anatema. Ojo con eso. Ese sería nuestro eslogan para ser victoriosos en este 19, perdón. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. Ojo, no sea que hagáis anatema el campamento. El campamento era anatema. Por eso Dios los abandonó. Porque habían llevado al campamento la maldición y la habían enterrado. Si yo fuera un poco más estricto, le dijera, vaya a su casa y desentierre todas esas cosas que tienen, sáquenlas y quémelas. A veces llevamos a nuestra casa anatemas. A veces abrimos puertas al enemigo donde entra. Mas toda la plata, mira el 19, y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. El pueblo, mis amados hermanos, no podía tocar nada excepto lo que Dios había declarado. Porque anatema no solo es contaminante, no solo es pecado, sino que es contaminante. Pero ¿qué pasó? Un soldado decidió tomar algunas cosas. Dice Josué 7:21, cuando ya lo estaban interrogando, vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Esa palabra es interesante, muy bueno. Bueno ante sus ojos, pero ante Dios era anatema. Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual, número uno, ¿qué hizo? Codicié y tomé. Primero vio, después codició y después tomó. Y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda.
y el dinero debajo de ella. Qué tremendo, ¿no? Humanamente se veían normales, pero espiritualmente Dios veía esas cosas contaminantes. Lo tomó, lo enterró en su propia casa, en su tienda. Mucho cuidado, hermanos, con esto. Si usted es un líder de su hogar, hombre o mujer, le hago una pregunta. ¿Qué cosas tiene guardadas en su tienda que no glorifican al Señor? Hermano, yo he querido este año comenzar una vida con el Señor, revisarme y empezar a ser sincero con Él. Quiero vivir una vida honesta con Dios. Y este mensaje fue para mí primero. ¿Qué cosas hay en mi vida, en mi casa, que no glorifican al Señor? Y no me refiero a cosas físicas, porque la Biblia dice un ídolo, a lo mejor usted está pensando en un Santa Claus que tiene por ahí, si no le sirve nada a otro. Pero no estoy hablando tanto de cosas físicas, de madera, de algunos acabados de madera o cosas así, que si no, pues bótelo si quiere. Pero la Biblia dice que un ídolo nada es en el mundo. No es que, no sé, yo me recuerdo que en mi infancia a mi casa llevaba cada año a José y a María en las posadas para mí era un martirio, porque ponían a José, grandecitos, los muñequitos, y los ponían a los dos en la mesa. Y cuando yo tenía que salir al baño, era una tortura, porque José me encaminaba hasta que llegaba allá, sentía que me estaba viendo. Y lo terrible era para entrar nuevamente a la casa, porque él me encaminaba hasta que, no sé, están hechos de una manera que lo vigilan todo. Pero eso dice la Biblia, que eso no es nada, un ídolo no es nada en el mundo, es materia, no hay que tener problema con eso. A lo que yo me refiero, hermano, no son a cosas físicas, sino a actitudes del corazón. Actitudes del corazón que contaminan toda nuestra familia. Mientras no trate con su pecado, jamás verá la victoria de Dios en su vida, aunque se mude a vivir aquí a la iglesia. Si no trata con su pecado, no va a poder avanzar. Lo dice el pasaje, lo dice la historia que estamos analizando. Hoy es un buen tiempo para empezar de nuevo. Amén. Hoy es un buen tiempo. Desde que usted entró por esa puerta, Dios le otorgó su misericordia. Y ahora usted puede decir: Señor, antes de entrar acá yo venía cargado, y tú sabes, tú y yo sabemos. Pero hoy Dios le dice: ¿quieres comenzar de nuevo? Dios dice que si 7 veces cae el justo, el Hijo de Dios, y se arrepiente y se levanta, Dios lo perdona. Hermanos, tomemos esa oportunidad que el Señor nos da. Puede ser que un día la disciplina venga. Y alguien decía por ahí: yo con poco tengo. Con un ojo así de mi abuelita, yo sabía qué es lo que significaba. Entonces, hermanos, seamos sabios y recibamos el perdón y arrepintámonos de todo corazón y pidámosle al Señor que nos ayude a dejar ese anatema que está escondido en nuestra tienda y que no nos dejó avanzar y que no nos dejará avanzar si no tratamos con él. Excavar en la tienda y sacar el anatema es la solución. Y no crea usted que por tapar las cosas ya no hay consecuencias. ¿Qué hizo Acán? Vio, codició, tomó y escondió y nada pasó. No, señor. No. Sí pasó. Cuando realmente Dios le declara a Josué que Dios no tenía el problema, sino que había problema en el pueblo, Dios ya comenzó a tratar con su problema. Ahora ya es una cita de corte. Ahora ya es un citatorio a la corte. Ahora ya no es, porque usted tuvo tiempo para arrepentirse. Por eso le digo, hay que tener el tiempo que Dios nos da. Acán hubiera podido, antes de ir a la batalla y pasar por todo eso, se hubiera podido acercar a Josué y decirle: Josué, perdóname, ayúdame, vamos ante Dios para que me perdone, porque yo hice lo que Él me dijo que no hiciera y tengo enterrado aquí el anatema en el campamento. Pero no, esperó una tragedia. Esperó que murieran 36 soldados.
Esperó que Dios se alejara del campamento para luego, ahora ya no era él actuando, ahora él estaba en las manos del juez. El Señor Jesucristo dice: antes que el juez venga, ponte a cuentas con tu adversario. Hermano, este es un mensaje de advertencia y de amor para todos nosotros. Necesitamos regresar a Cristo, necesitamos humillarnos ante Dios. No crea que por tapar las cosas ya no hay consecuencias. No, nadie me vio. No, es que fue en otro país, pastor. Pero si lo confiesa y se aparta, le tengo una promesa, que esto sí es profecía: alcanzará de Dios misericordia. Si usted lo confiesa y se aparta y le pide al Señor, mire, en Alcohólicos Anónimos hay un eslogan que ellos tienen, porque el alcohólico lucha con el alcohol, ve una botella y se le hace agua a la boca. ¿Y cómo ellos hacen para trabajar con eso día a día? Ellos dicen: hoy no beberé esa primera copa. Mañana, no se preocupan por mañana. El día de mañana dicen lo mismo: hoy no beberé. Y así van. De pronto dan testimonio: compañeros, 35 años de no beber. Con la misma idea: hoy no le voy a fallar al Señor. Entonces usted no diga: no, es que así soy, ¿cómo hago para cambiar, pastor? No, hoy dígale: Señor, hoy yo no quiero fallar. Y mañana le dice lo mismo. Y así. Y cuando venga a sentir, usted se acostumbró a no fallarle a Dios. Y eso funciona al revés. Nos acostumbramos a fallarle tanto a Dios que ya no sentimos del Espíritu Santo su corrección. A eso la Biblia le llama tener el corazón encallecido, duro. Cuidado con eso, porque no es que Dios ya no le hable, es que usted ya no escucha la voz de Dios. Cuando este hombre enterró el anatema, la radioactividad, porque acuérdense que el anatema es maldición radioactiva, él lo enterró y pensó que de ahí no iba a salir. No, al momento que lo enterró, empezó la radioactividad y llegó ante la presencia de Dios y dijo: el campamento está maldito, yo no me puedo acercar a él. Mire el versículo 2. Después, o sea, sin saber nada Josué de lo que había hecho acá, Josué envió hombres desde Jericó ahí, que estaba junto a Bet-Eben, hacia el oriente de Betel, y habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron ahí. Pregunta: ¿por qué Dios no le dijo antes a Josué lo que había hecho acá, antes que hubiera esa mortandad? Hay una pregunta, ¿no? Uno dice: pero entonces, ¿por qué Dios no le declaró a Josué lo que había pasado con Acán? No, mire, porque ya Dios había hablado. Una vez habló Jehová. Amén. No toquéis el anatema, había dicho el Señor. Mire lo que dice el versículo 3. Y volviendo a Josué, le dijeron: no suba todo el pueblo, si no suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán ahí. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Nosotros, hermanos, aquí hay una cosa muy interesante. El pueblo no ganaba las batallas por el número del ejército. El pueblo ganaba las batallas por el Dios que peleaba por ellos. Amén. Nosotros no ganamos las batallas por los conectes que tenemos, o por la inteligencia, o por la habilidad. No, nuestras batallas se ganan por el Dios que está con nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un Dios poderoso. 4. Subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de los de ahí. Oh, sorpresa. Y los de ahí mataron de ellos, ¿a cuántos? A unos 36 hombres. Y los siguieron desde la puerta hasta Severín, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Vemos aquí, hermanos, la radioactividad del pecado de Acán, porque la nación entera se vio afectada y tuvo que sufrir a causa de lo que Acán había hecho. El pecado es radioactivo. Lo que le pasa a usted me afecta a mí y nos afecta a todos. Es parecido que si usted es un hijo de Dios, ¿no?, del pueblo de Dios, de la familia de Dios, del cuerpo de Cristo,
es parecido a lo que pasa a un miembro de nuestro cuerpo. Lo que le pasa a un miembro de nuestro cuerpo, todo el cuerpo tiene que estar sabedor de eso. Cuando le entregan el anillo de diamantes que usted quiere y se lo ponen en este dedito, el de al lado no está celoso, ni el gordo. Todo el cuerpo está contento. ¿Vieron lo que dice la palabra de Dios? 1 Corintios 12:26. Dice el apóstol Pablo: de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se alegran. O sea, que lo que le pasa a un miembro de la iglesia afecta para bien o para mal a su iglesia. Yo le pido en el nombre del Señor que piense en la profundidad de este mensaje, porque usted es parte de esta iglesia, es parte del cuerpo de Cristo, y su pecado de una o de otra manera nos afecta. Mi pecado, hermano, afecta a la iglesia. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Volviendo al versículo 6, dice: entonces Josué rompió su vestido, no entendía Josué, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Esta es señal de duelo, de luto, de tristeza. Y Josué dijo: ah, Señor Jehová. ¿A quién culpó Josué? A Dios. ¿Por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué, hermano, no podía entender por qué había perdido la batalla. Él no podía entender eso. Pero acuérdese, siempre hay un porqué. Por tanto, rasgó sus ropas para expresar su angustia y clamó a Dios. Mira el 7. Ay, Señor, ¿qué diré yo a Israel? Que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y dirán: oh, los ha desamparado el Señor, vamos tras ellos, y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu gran nombre? Hermanos, Dios le respondió. Vamos entrando en la recta final. Dios le respondió a Josué. ¿Y sabe qué le dijo en el versículo 10? Jehová le dijo: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Mire, cuando ha pasado esto, no es cuestión de orar y ayunar hasta que Dios me revele. No, Señor. Hay veces que tú tienes que orar y buscar de Dios cuando no sabes lo que ha pasado. Pero cuando sabes y tienes que investigar, Dios dice: levántate y empieza a hacer lo que tienes que hacer. Dios le dijo a Josué que se levantara y que dejara de llorar y de echarle polvo y de echarse polvo sobre sus cabezas. Hay cristianos, hermanos, que pasan mucho tiempo llorando delante del Señor. Ejemplo, no es malo llorar delante del Señor. No es malo pasar al frente y levantar sus manos y derretirse ante la presencia de Dios. No, no es malo. Pero mientras no saques eso de tu corazón, nada va a pasar. Nada va a pasar. Yo antes decía: Señor, quita de mí esto. Y después me di cuenta que Dios no va a quitar algo que Él no me ha puesto. Huid, dice la palabra de Dios. Despojaos. Hay cosas que yo tengo que dejar en el nombre del Señor. Alguien dijo: Señor, quita de mí lo que no te agrada. Desapareció. Hay cristianos que pasan el tiempo así. A Josué, el Señor le dijo que esto no serviría para nada. Eso no era la solución. Había que ir a la raíz. Habría que ir a la raíz del problema. Vamos a ver qué dice el versículo 11. Vamos rápido. Eso no lo sabía Josué. Él le dijo: Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado en tus enseres. ¡Oh, sorpresa para Josué! Eso no lo sabía Josué. Dios le reveló y le dijo: mira, busca en el pueblo, porque el pueblo ha pecado. Yo puse aquí el pecado oculto. Pecado oculto no existe. Existe entre nosotros.
por un periodo de tiempo, pero ante Dios no. Josué no sabía que Israel había pecado. Mire, Josué no tenía el discernimiento espiritual que tenía la iglesia primitiva. Cuando Ananías y Zafira llegan, ya Pedro, por el discernimiento espiritual, sabía lo que había pasado. La iglesia cristiana primitiva era sensible en cuanto al pecado, pero Josué no fue sensible y el pueblo tampoco fue sensible. Dios le dijo a Josué que había pecado y que había que buscarlo. Hermano, cuidado con eso. Yo recuerdo que en mi infancia, y ayer venía hablando con mi esposa de eso, Dios me libró porque yo tenía una enfermedad, el pecado, me gustaba robar. Y me acostumbré y fui avanzando, y tenía unas tácticas tan tremendas, tenía una imaginación tan grande que no había lugar en la casa donde se pudiera tener seguro un centavo. Yo lo encontraba. Tenía ese, no sé qué era, pero lo encontraba. Pero sabe que mi abuela tenía una forma para hacerme a mí, para afligirme. Y decía, en la ciudad ha llegado un brujo. Y ese brujo no hay quien se le escape. Y él le dice a todos dónde está el ladrón. Y yo pues al otro lado de un cancel. Levanten la mano los que saben lo que es un cancel. Un cancel. Madera con plástico que dividía los cuartos. ¿Ves? Podía escuchar. Yo decía, ¿dónde ese brujo me va a decir que yo soy? Y empezaba yo, pero ella lo decía, pues ella sabía, ¿no? O sea que quería martirizarme. Pero aquí en lo que estamos haciendo es, Dios dice, empieza a buscar porque en el campamento está el culpable. Hermano, ese es el punto donde yo no quiero llegar, donde ya la mano de Dios empieza a perseguirme porque nunca quise abandonar mi pecado. Nunca quise confesar el pecado. Quiero decirle, hermanos, que el pueblo de Israel en ese tiempo eran aproximadamente 3 millones de personas. Y Acán dijo, 3 millones de personas para que me encuentren a mí. En 3 millones de personas, si yo nunca he sido bueno para ganarme nada, ni rifas, ni nada, no creo que me encuentren. Interesante, por eso le dije que cuando leímos esos pasajes, cuando dice Acán, hijo de la familia, de la tribu, eso es muy importante. Y le dijo a Josué que había pecado en el campamento y que tendría que juzgarlo porque si no seguirían las derrotas. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. Mientras no saquemos el anatema escondido, feliz año nuevo, no creo. No creo. Uno podría decir en una multitud de 3 millones de personas, ¿cómo me van a encontrar? Recuerde, Dios no puede ser burlado. Vamos a ver, porque ahorita viene ya el desenlace, cómo Dios juzga este pecado. Dice el 14, así vas a ser, Josué. Os sacaréis pues mañana, hermano, mañana. Póngase cuenta hoy, porque si acá hoy se hubiera puesto cuenta, mañana a lo mejor no. Os sacaréis pues mañana por vuestras tribus, así te vas a dar cuenta. Y la tribu que Jehová tomara se acercará por sus familias. Ay, empezamos a temblar, ¿verdad? Y la familia que Jehová tomara se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y la tribu y la familia de Sera resultaron ser culpables. Imagínense. Vamos a dar un ejemplo. Apártame de ahí los líderes, no toda la congregación, los líderes de la iglesia, los sugieres, incluyendo el pastor. Ay, usted ya salí de la cuenta, ¿no? Dentro de los sugieres y empieza ahí hasta que va quedando el pastor. Así más o menos, fue una separación hasta que llegó la persona culpable. Mira lo que dice el 18. Hizo acercar su casa por los varones y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá.
Israel tenía que pasar por este proceso largo para poder encontrar al culpable. Fue difícil para ellos, pero nunca difícil para Dios. Vamos a ver 19 al 21. Cuando ya se encontró quién era el culpable, viene la interrogación. 19. Entonces Josué dijo a Acán, mire qué bonito cómo se le acerca: hijo mío, da gloria a Jehová de Israel y dale alabanza. Dijo acá, para ir al culto entonces me andan buscando, para que vaya a darle gloria al Señor y vaya a darle alabanza. Tenemos que entender este pasaje. Quizás dijo, qué susto, pensé que me iban a matar. Mire, dar gloria y dar alabanza al Señor en este pasaje significa que confesara su pecado y limpiara el nombre de Dios, que fue juzgado injustamente por su pecado. O sea, al principio pensamos que era Jehová el culpable. Ahora, acá, da gloria a Dios. O sea, limpia su nombre y confiesa tu pecado. Mira lo que sigue diciendo: y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno ante sus ojos, y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Pregunta o aseveración: ¿alguien más sabe lo que tú tienes escondido? Y ese es el Señor. ¿Cómo llegó? Número 1, vio. Número 2, codició. Y número 3, tomó. Vi, codicié y tomé. El fin de la historia, ya para ir a la conclusión, se lo dejo de tarea para que usted siga leyendo qué pasó con él. Y le doy un adelanto: sacaron a él, a toda su familia, y los quemaron vivos. Usted puede decir, pero qué drástico, ¿verdad? El Señor, Dios trata así con el pecado. No es tan fácil. Conclusión: aunque no lo crea, es un mensaje libertador para nosotros y de esperanza para todo aquel que se arrepiente de todo corazón. Para poder vencer a la frágil condición humana, mi querido hermano, querido creyente, tiene que confesar su pecado. Seguramente deseamos tener un buen año, ¿verdad? El año 2019. Ahora, ¿cómo vamos a hacer para tener esa relación de compañerismo con Dios? Podemos venir a Él y arrepentirnos de todo pecado. Quiero que cierren sus ojos por un momento. El apóstol Juan, en su epístola, su primera epístola, dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que no tenemos pecado, no tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La única manera, hermanos, que usted tiene para avanzar en este 2019 es ser sincero con Dios. Hoy, mañana puede ser buscado. Y no es temor, es palabra del Señor. Pídale perdón a Él. Yo sé que alguien lo va a entender. Dios lo va a entender.
ayude para no seguir en ese camino que hace que la presencia de Dios se aleje de usted. Padre, te damos gracias, Señor, porque lo que vemos nos lleva a codiciar y luego a tomarlo sin saber, Señor, que es un pecado, que es un problema para nuestras vidas personales, para nuestras familias. Ayúdanos, Señor, a ponerlo todo en tus manos, para que seas tú, Señor, glorificado en todo lo que hacemos. Ahí personalmente, usted y Dios. No tiene que levantar su mano, no tiene que venir al frente, porque eso de nada sirve si en su corazón usted no toma la decisión de pedirle al Señor que le ayude en ese pecado guardado, escondido. Ayúdele, pídele al Señor. Padre, aquí está tu pueblo, Señor. Y quizás, Señor, como Acán, hemos visto, hemos codiciado y hemos tomado. Y eso, Señor, es la causa de nuestra derrota, de nuestra vida, Señor, así, un poco sin propósito. Pero en esta hora, Padre Celestial, yo me arrepiento de mi pecado. Y yo confieso mi pecado ante ti, Señor. Y te pido, Padre Celestial, que me ayudes, Señor, que me ayudes para poder vencer toda tentación. No hay tentación que no sea humana, pero el Señor siempre te dará la salida. Piensa, confiésale a Él tu pecado y Él será amplio en perdonarte. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca. Oremos los unos por los otros, oren por mí, yo oraré por ustedes, porque todos necesitamos fortaleza del Señor para seguir adelante en este 2019, pero con una vida honesta delante del Señor. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por haber hablado a nuestro corazón. Bendice a la congregación y a todos los que van a oír y a ver este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Vamos a